Bienvenidos al sexto episodio de La Despensa. En esta edición contaremos con la participación del doctor Enrique Bardales Mendoza, quien es uno de los ponentes y coordinador principal del evento denominado All Rights Reserved, curso de propiedad intelectual, organizado por la Asociación Civil de Estudiantes TEMES. El doctor Enrique es abogado y magíster en Derecho, con mención en Derecho Internacional Económico, profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la PUC, y bueno, desde el año 1999 también es miembro del área de Derecho Mercantil. Buenas tardes y bienvenido, doctor Enrique. Es un gusto, de verdad, muy grande tenerlo con nosotros. Hola Brisa, ¿cómo estás? Un gusto de poder acompañarlos esta tarde, en la cual podemos conversar sobre algunos temas que definitivamente son de interés general y que sin duda, dada la coyuntura actual, amerita pues un estudio reflexivo respecto de lo mismo. Muchas gracias por su saludo. Bueno, para comenzar, le voy a comentar un poco más de la dinámica de la entrevista, para romper un poco como que digamos el hielo, ¿no? Quisiéramos hacerle algunas preguntas un tanto casuales sobre algunas experiencias suyas. Y bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerda usted más o menos de su etapa universitaria y qué lo llevó a especializarse en el mundo este grande, ¿no? del derecho mercantil que actualmente ejerce? Puede explayarse, no hay ningún problema. Lo escuchamos. Fíjate, Brisa, te comento. Cuando yo estaba en la universidad, ya les digo, en la década de los 80, tanto en letras como en la Facultad de Derecho, era probablemente el único de mi promoción que se dedicaba a estos temas. Digamos que no era una disciplina muy difundida en cuanto a estudio. Claro. Y por ello, cuando me interesé por estos temas, tuve la suerte de practicar con la doctora Solórzano, quien era madre del profesor Raúl Solórzano. Y desde esa época estuve interesado en esta materia, empecé a ir inicialmente a Intintec, porque Intintec era el antecedente de Indecopi. Compraba los formularios, redactaba como practicante oposiciones, contestaciones a máquina en un primer momento. Luego llegó la experiencia de las computadoras y creo que mi interés surge con esta idea de cambio. Cuando uno en la etapa de practicante veía que todo era lento, hasta que de pronto, cuando se empezó a utilizar tecnología mucho más dinámica, las prácticas fueron más eficientes. Recuerdo pues cuando yo era practicante, tipeaba máquina a veces, estoy hablando del 87, y mi maestro de práctica me tachaba los párrafos y tenía que reescribir todo. Fíjense ustedes el cambio al día de hoy, donde a veces los practicantes mandan un archivo incluso con control de cambios. Eso era imposible en aquella época. Y desde ese momento me interesé mucho en esta materia. Me preguntaba por qué unos productos cuestan más que otros, por qué unos tienen un prestigio más elevado que otros, porque unos son publicitados de manera intensa y otros no. Entonces diría yo que mi aproximación a la propiedad intelectual fue en aquella época. Wow, doctor, realmente se nota que usted desde hace mucho tiempo ha sentido como que una pasión por esta rama del derecho mercantil, ¿no? Lo que abarca la propiedad intelectual. Y sí, recuerdo que también usted en una de sus clases nos mencionaba que desde hace mucho tiempo como que la coyuntura había como que cambiado, ¿no? Antes se escribía con máquina y ahora tenemos el Word, el PDF y todo ello como que en base al avance de las tecnologías, ¿no? Exactamente. Bueno, respecto a la segunda pregunta que tengo que hacerle es sobre su motivación, ¿no? ¿Cuál fue la motivación que tuvo usted para convertirse en un abogado defensor de los consumidores? En realidad es una pregunta bastante difícil que podría tener una respuesta sencilla, pero que encierra un contenido muy complejo. A veces uno trata de buscar una respuesta romántica
y decir, sí, fue este hecho en mi vida el que me cambió, el que me llevó a pensar reflexivamente sobre esta materia. Pero yo me atrevería a decir que cuando estaba en la universidad, diría yo, pasando de letras para derecho, eh, una experiencia que a mí mucho me marcó fue que me empecé a interesar en temas que diría no se pueden solucionar por la vía que tradicionalmente nos están enseñando, porque esas modalidades para buscar soluciones a los conflictos no eran eficientes. Y entendía que los consumidores, por su dinamismo, requerían respuestas rápidas con soluciones alternativas. Ojo, el año 87 en el Perú no había siquiera la idea del desarrollo de esta disciplina de protección al consumidor. Entonces, desde ahí yo veía que el tema de los consumidores estaba muy, pero muy desprotegido en el país. Y por eso, y por otras circunstancias, podría decir que a mí me llamó mucho el interés ver cómo funcionaba el mercado, pero también desde el lado que en la antigüedad se decía el lado débil de la relación contractual, por este tema de la asimetría informativa, pero que en realidad, si fuera organizado, de débil yo no le veo mucho, pero diría que esos fueron mis primeros, mis primeros hechos que me llamaron la atención sobre el año 87, 88, diría yo. Muy interesante, doctor. La verdad que sí, en realidad me doy cuenta que usted tiene un pensamiento muy futurista y me alegro mucho, y en realidad ese fue uno de los motivos por el cual también lo invitamos a ser coordinador, porque vimos que tenía todas las capacidades y las habilidades para poder ayudarnos a realmente a tener un curso tan bonito como el que se va a celebrar el 27 de septiembre, ¿no? Muy generoso de tu parte, Elisa, muy generoso. A usted. Respecto a la siguiente pregunta que le vamos a hacer es, ¿existe algún proyecto pasado quizás que haya tenido algún impacto en su persona? No sé, respecto quizás a la protección de bienes jurídicos, ¿no? Que es el tema del que que usted va a tocar en el día de la ponencia. En realidad es una entrevista que me llama mucho a la nostalgia. Y un tema que a mí me generó y me sigue generando alguna preocupación, claro, ahora ya no tiene mucho sentido esta preocupación, pero en su momento fue altamente importante esta preocupación, cuando fui a una discotienda a comprar un disco y me encontré con una palabra que en ese momento me significó muy, muy desagradable, la palabra descatalogado. Quería comprar un disco, y lo digo, de Fernando Viergo, y cuando acudí a la discotienda me dijeron que ese disco se encontraba descatalogado. Consecuentemente, la canción que yo quería escuchar no la podía adquirir legalmente. Pero saliendo de la discotienda y del centro comercial, encuentro pues que lo vendían los piratas en la calle, y que incluso estaba la canción con una reseña que tenía este CD pirata que decía bonus track. Es decir, no solamente pirateaban el disco, sino además te agregaban más contenido como bono. Y eso me generó una aproximación intensa a redefinir pues determinados conceptos, sobre todo de administración de derechos de exclusiva. Y sí, podría afirmar que ese hecho me llevó a preocuparme en lo que ahora me dedico mucho, que es la administración de derechos de exclusiva, que no solamente se ve en temas vinculados a la música, sino también al cine. Vemos pues el universo Marvel, que en esencia es un tema de administración de derechos de exclusiva. Vemos temas vinculados con las patentes de invención vinculadas a las vacunas, que también en el fondo es administración de derechos de exclusiva. Y ello diría yo que es lo que me motiva a estudiar hacia futuro esta disciplina, que en el fondo es administración de derechos de exclusiva, desde mi perspectiva.
Tiene mucha razón, doctor. En realidad, la propiedad intelectual está en todos lados, en el alcohol, en las vacunas, en los celulares, en la música, en el cine, en el arte, ¿no? Y bueno, respecto a la última parte que mencionó sobre las vacunas, hay una pregunta también relacionada a ello, que es la siguiente. ¿Cuál cree usted que es la relevancia, digamos, de este curso de All Rights Reserved, curso de propiedad intelectual, ¿no? Que estamos llevando a cabo, sobre todo en este contexto de pandemia y, bueno, crisis que estamos viviendo hoy en día, que es lamentable? Hay un tema importante, Brisa, que muchas personas han perdido de vista, incluso Claro. hasta los propios abogados. Uh-huh. Y es que en este contexto va a suceder que los historiadores del futuro van a hablar de este acontecimiento, penoso por cierto, la pandemia, como una especie de revolución industrial, es decir, ese clic que determinó que las cosas se concatenen de manera tal que uno no se haya dado cuenta que no estábamos preparados para nada. No solamente colapsaron, por ejemplo, los hospitales, las clínicas y el sistema sanitario, sino también colapsó el sistema de entrega de mercaderías que se compraba en línea, porque no estaban preparados para entregar todas esas mercaderías. Empezó a diseñarse una plataforma utilizando el streaming, por ejemplo, para distribuir contenidos, películas, series, y de hecho, plataformas como Netflix, como Amazon, han determinado pues un esquema de explotación de negocio que se desarrolló de una manera exponencial. No se había pensado ese desarrollo antes. Y luego de ello, vemos pues que en el sistema médico, vinculado a las patentes farmacéuticas, existe pues un incremento del desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para poder obtener un resultado, que es la vacuna. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué tenemos una vacuna tan rápido? ¿Por qué tengo yo la posibilidad de vacunarme con 2, 3, 4 o 5 marcas diferentes para este propósito? Y es que la gente descuida lo que se llama, por ejemplo, estado de la técnica. Y también nos lleva a un análisis final, y que la gente cada día ya de manera más reflexiva empieza a entender los denominados medicamentos genéricos. Mucha gente cree que un genérico no funciona y no se pone a reflexionar respecto del hecho de que eran productos anteriormente protegidos por una patente y que pasaron a dominio público y consecuentemente sí funcionan. Y aquí hay un tema enlazado a la bioequivalencia y temas muy, muy ricos para ser estudiados, que yo creo que este evento, ya he hablado de Netflix, por ejemplo, que permite monetizar contenidos, he hablado de las vacunas, que permite pues entender un sistema de desarrollo inventivo, y yo creo pues que adicionalmente con signos diferenciadores que permiten que el mercado de una u otra manera pueda funcionar de manera, diría yo, eficiente a estas alturas, tenemos pues un círculo cerrado que este evento pretende cubrir dentro de las limitaciones de tiempo, por cierto. Sí, realmente tiene toda la razón, porque, bueno, las personas por lo general se dejan guiar, ¿no?, por cierto tipo de desinformación o, no sé, algún tipo de información falsa, ¿no? Perdón, valga la redundancia. Y bueno, en este aspecto creo que el derecho mercantil y sobre todo este curso también va a ser muy importante para que, digamos, podamos develar estas incógnitas, ¿no?, que muchas veces los conocemos nosotros los abogados, bueno, los estudiantes y los abogados. Sin duda, sin duda. Y que no son tan fáciles y que no están tan al acceso de los ciudadanos, ¿no? Bueno, doctor Enrique, ha sido un gusto realmente poderlo tener como entrevistado el día de hoy en este capítulo de La Despensa. Y bueno, nos estamos viendo el 27 de septiembre en el curso de All Rights Reserved, curso de propiedad intelectual, que organiza la Asociación Civil Temis. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida. Brisa,
Mil gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunas experiencias anecdóticas de mi vida que me han llevado a la nostalgia, pero simultáneamente la nostalgia debe llamar a la reflexión. Y seguramente estas anécdotas, en muchos de los que tengan la oportunidad de visualizar esta conversación, les motive porque como les digo a mis alumnos, cuando ven publicidad, no vean publicidad, vean derecho. Cuando escuchen música, escuchen derecho. Hay derecho en el cine, hay derecho en la música, hay derecho en la publicidad, hay derecho en los procesos de consumo, hay derecho cuando uno acude a la farmacia. Cuando uno piensa como abogado, empieza a entender cosas que probablemente como un ciudadano normal no tiene presente. Y nosotros como abogados y los que vayan a asistir como futuros abogados tienen la ineludible finalidad de transmitir a otros, de ilustrar. No entiendo un abogado que se interese por estas materias que no quiera compartir su conocimiento. Entonces, por eso, a todos los que visualizan, los invito. Entiendo que hay profesionales de muy alto nivel académico, que estoy seguro que le va a servir mucho como punto de partida para su estudio de esta disciplina. Listo, Bricia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Temis, y estemos al tanto de cualquier cosa que pueda salir novedosa en estos días. Muchas gracias a las personas que realmente nos están acompañando en este capítulo de La Despensa, segmento perteneciente al Buffet. Asimismo, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, puesto que les traemos promociones, descuentos para el curso de All Rights Reserved, curso de propiedad intelectual. Y bueno, por último, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y bueno, en ambas nos encontramos como El Buffet también, y hasta la próxima. Listo. Buenas tardes con todos y con todas. Chao.